El Instituto Nacional para la Educación de los Adultos INEA y el Instituto Nacional para los Pueblos Indígenas INPI presentan Comunidad INEA Radio. Comenzamos. Buen día, ya estamos al aire una semana más aquí en Comunidad INEA Radio. Gracias por su compañía. Nosotros somos Alejandra Cruz López y Francisco Ortiz Mendoza desde la Ciudad de México. Como siempre, dándoles la bienvenida en nombre del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos INEA y del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas INPI. Como la semana pasada, esta emisión también la dedicaremos al Día de Muertos, esta celebración mexicana en donde recordamos a nuestros difuntos. Así es que acompáñenos los próximos 30 minutos. Pónganse cómodos y disfruten esta emisión de Comunidad INEA Radio porque ya estamos una vez más al aire. Hoy, en Comunidad INEA Radio, hablaremos de las ofrendas del Día de Muertos y las diferencias en algunos estados de la República. Conoce algunos libros en donde el mundo de los muertos se mezcla con el de los vivos. Nos deleitaremos con el son jarocho llamado La Bruja, interpretado por el grupo Tlenhuicani. ¿Conoces al creador de las famosas Catrinas? Bueno, pues aquí te lo platicaremos. En ¿Sabías qué? Daniela Espinosa nos dará algunos tips para escribir una calaverita literaria. Y además compartiremos con ustedes algunas calaveritas literarias que nos enviaron desde algunos estados de la República. Ya iniciamos esta segunda edición especial de Comunidad INEA Radio dedicada al Día de los Difuntos. Como ya escucharon, tenemos temas muy interesantes y variados para todas las edades. Y para comenzar vamos a escuchar el reportaje especial que nos preparó Víctor Trevilla, quien nos contará las características y significado de las ofrendas o altares de muertos y las diferencias de ellos en distintos estados de la República. Vamos con Víctor y regresamos aquí a la cabina de Comunidad INEA Radio. Reportaje. El olor a flor de cempasúchil, los panecitos de muerto con su espolvoreado de azúcar o ajonjolí, la fragancia embriagadora de un buen plato de camote, las calaveritas de dulce y fruta seca son algunos de los elementos que nunca pueden faltar en una ofrenda tradicional del Día de Muertos. Sin embargo, en esta ocasión te vamos a hablar sobre el significado de ofrendar estos alimentos y las diferencias que existen entre los altares de algunos estados de nuestro país. Parte importante de esta celebración se basa en las ofrendas, pues de esta manera recordamos con cariño a quienes ya no están, pero los alimentos que se colocan en las ofrendas no están ahí porque sí. Por ejemplo, el agua suele ser ofrecida a las almas para atender su sed después del recorrido. Por su parte, las veladoras tienen una función muy especial, pues están destinadas a servir de guía para que las ánimas puedan arribar sin problemas a sus antiguos hogares. En algunos lugares es costumbre colocar una veladora por cada uno de los difuntos para los que fue puesta la ofrenda. Las flores de cempasúchil, por su llamativo color, sirven para trazar caminos hacia las ofrendas, mientras que su inconfundible aroma ambienta la estancia de nuestros seres queridos durante su visita en los días de noviembre. Por otro lado, las calaveritas de azúcar se originan en tiempos previos a la conquista española, pues en su singular figura se representa al Zompantli, un altar a la muerte que ilustraba el paso de lo terrenal a lo espiritual. Actualmente, las calaveritas han adquirido un significado más sencillo, pues suelen coronarse con los nombres para ofrendarlas de una manera más específica a nuestros seres queridos. Aunque esta tradición es celebrada a nivel nacional, en algunos estados acostumbran agregar su toque particular en las ofrendas, como es el caso de las de Michoacán, en donde se coloca un retrato de las personas que en estas mágicas fechas nos visitan. Dicho retrato debe colocarse a manera de que no pueda verse, así se simboliza que el familiar está presente pero ya no existe. Mientras, en Hidalgo, suelen acomodar papel picado en forma de cruz, que representa los puntos cardinales con que las almas habrán de guiarse. Y no puede faltar una gran botella de tequila o algún otro licor, para que las ánimas evoquen los acontecimientos más agradables y placenteros de su vida pasada. En Veracruz se utiliza especialmente el papel picado de color naranja y morado, porque el naranja es el color del luto prehispánico, mientras que el morado es el de la Iglesia Católica, unificando así las costumbres de ambas culturas. También se dice que a través del papel picado han de pasar los espíritus que nos visitan en los primeros días de noviembre. En Guanajuato se celebra con caminos de tierra en sus altares, para simbolizar las guías que recorren las almas. Entre los alimentos de la festividad están los buñuelos bañados en miel o cajeta, de camote y fiambre.
una mezcla de carne de res, puerco y pollo con manzanas, además de las flores de cempasúchil. En el estado de Yucatán, al Día de los Muertos se le conoce como Analpixán, que significa comida para las almas en lengua maya. En los altares yucatecos se utiliza la flor puyuc, que es una flor silvestre de color amarillo. También se colocan los famosos mukbipollos, un tamal tradicional de la región, además de atole de maíz, salbutes y el tradicional sec, una mezcla de cítricos con sal y chile. En Tabasco se compone de platillos típicos como el uliche, conocido como el pipián tabasqueño, las meneas, un tamal grande con diversas especias, el chorote, una especie de atole de cacao, así como dulce de papaya, camote y copales como parte de los rituales que sirven para guiar a las almas hacia su descanso eterno. Como podemos notar, pese a que la tradición es en esencia la misma, en todos estos estados, cada uno de ellos agrega a las ofrendas del Día de Muertos, ya sea diferentes elementos o significados. Te invitamos a que agregues alguno de estos detalles que acabamos de compartirte a tu ofrenda de este año. Yo soy Víctor Trevilla y te esperamos pronto en Comunidad INEA Radio. Quédate con nosotros. Muchas gracias, Víctor. Seguramente existen elementos y platillos muy característicos en cada región del país que nos hacen únicos y que dan identidad a cada estado. Vamos ahora a escuchar nuestra sección Pensemos Juntos, en donde Claudio Gardea nos hablará sobre algunos libros en donde el mundo de los muertos se mezcla con el de los vivos. ¿Conocen algunas novelas, algunos cuentos sobre este tema? Bien, pues vamos a escuchar qué nos preparó para esta emisión el señor Gardea Ríos. Pensemos juntos. ¿Ustedes creen que pueden convivir los vivos y los muertos en un mismo lugar? Ya sé que estamos pensando que en el Día de los Muertos o de los fieles difuntos, estos vendrán por un breve tiempo a nuestro mundo y podrán disfrutar de lo que más les gustaba comer y beber. Pero mi pregunta es si será posible que convivan unos con otros en un mismo espacio. Considero que cuando menos en el mundo de las letras sí es posible. Así es que vamos a acercarnos a unos cuantos libros para conocer cómo es que se juntan los vivos con los muertos. Juan Rulfo, nacido en Jalisco en 1917, es muy probablemente el escritor mexicano más reconocido por la forma en que hizo que vivos y muertos se relacionaran. A tal punto que se habla del universo rulfiano, refiriéndose a esa atmósfera bajo la cual sus personajes se mueven sin que se los impide el hecho de pertenecer a otro mundo, es decir, sin que su condición de vivos o muertos les impida interactuar. En su novela Pedro Páramo, Rulfo crea una atmósfera muy peculiar, por momentos sofocante, al seguir los pasos de Juan Preciado, quien va hasta Comala en busca de Pedro Páramo, su padre, al que no conoció y a quien su madre, con su último aliento, ha pedido que le exija lo que es suyo, lo que nunca dio a ambos y ahora debe de ser de él. Lo acompaña en la travesía la consigna de su madre: cóbraselo caro. Preciado conoce a los personajes de aquel lugar, pero se lleva la sorpresa de que no todo es lo que parece. Esa obra, que se ha traducido a más de 40 idiomas, fue para Jorge Luis Borges una de las mejores novelas de las literaturas de lengua hispánica y aún de la literatura. Se trata de una maravillosa obra que puede conseguirse fácilmente bajo el sello de Editorial RM y Fundación Juan Rulfo. El segundo autor al que me referiré es Francisco Tario, cuyo nombre de pila es Francisco Peláez Vega, quien nació en la Ciudad de México el 9 de diciembre de 1911 y no es tan conocido, ya que su obra es apartada por las corrientes literarias que dominaban el medio por considerarla extravagante. Sin embargo, fue recuperado y revalorado por las nuevas generaciones, quienes aprecian su calidad y el rigor de sus obras fantásticas, entre las que se destaca La Noche, un libro de cuentos cuyos temas son totalmente sorprendentes y por demás singulares, que forma parte del libro Francisco Tario, Obras Completas, volúmenes 1 y 2, editado por el Fondo de Cultura Económica. El cuento La Noche del Loco es un relato donde el protagonista, un hombre maduro de buena posición económica, gira en torno al deseo de salir a cenar con una dama, y ante la negativa de todas las mujeres que se cruzan en su camino, terminan por vivir un episodio totalmente desconcertante en un cementerio, al tocar la puerta de un féretro y encontrarse con quien será su invitada a cenar. Finalmente, permítanme decirles que en general, en la obra del Premio Nobel Gabriel García Márquez, encontrarán un universo,
denominado realismo mágico, en el que vivos y muertos entretejen sus destinos conmovedoramente. No se pierdan la oportunidad de leer a este autor nacido en Aracataca, Colombia, el 6 de marzo de 1927. Particularmente disfruto y vuelvo a disfrutar 100 años de soledad, obra que puede conseguirse en innumerables ediciones. Ojalá que tengan oportunidad de leer algo de estas obras. Soy Claudio Gardea y los invito a que regresemos con Alejandra y Francisco. Hasta pronto. Comunidad INEA Radio 2019. Claro que tomaremos en cuenta estas recomendaciones, Claudio. Muchas gracias. En esta misma atmósfera lúgubre y melancólica que rodea el ambiente en México, vamos a escuchar un conocido son jarocho llamado La Bruja. En esta ocasión la interpreta un grupo veracruzano que se llama Tlenhuicani. Adelante pues con La Bruja. Disfrútenlo con nosotros aquí en Comunidad INEA Radio. Cuando a mi mujer la encuentro durmiendo, le jalo las colchas y salgo corriendo. Ay, dígame usted, ¿cuántas criaturitas se ha chupado usted? Ninguna, no sé, ando en pretensiones de chuparme a usted. Escóndete, Chiepa, escóndete, Juana, que ahí anda la bruja debajo de la cama. Escóndete, Chiepa, escóndete, Jova, que ahí anda la bruja volando en su escoba.
Comunidad INEA Radio. Ya estamos de regreso aquí en Comunidad INEA Radio. Antes de pasar a nuestra siguiente sección, queremos compartirles nuestras redes sociales y los medios de contacto en donde ustedes podrán enterarse de todo lo que hacemos en el INEA a lo largo y ancho del país. Tenemos una alada de atención gratuita a la que nos pueden llamar desde cualquier parte del país, que es la siguiente: 800-00-60-300. ¿Tomaron nota? Bien, pues lo repetimos para que usted alcance a apuntarlo. 800-00-60-300, la alada gratuita del INEA. También contamos con cuentas en las principales redes sociales. En Facebook, @INEA Nacional. En Twitter nos pueden buscar como @INEAMX. Y por último, en Instagram, INEA-MX son las cuentas de las redes sociales del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos. Y ahora que ya tienen esta información, vamos a continuar con estos temas muy mexicanos. ¿Y qué más mexicano que la famosa Catrina? Pero, ¿de dónde salió este personaje? ¿Quién la creó? Pues de todo eso nos platica Connie Torres en Hoy Recordamos. Hoy recordamos José Guadalupe Posada. Mucho hemos escuchado hablar sobre la Catrina y más cuando se acerca el Día de Muertos, por ser un símbolo de la festividad de nuestro país. Pero, ¿saben quién es el artista que creó la Catrina? Fue el artista mexicano José Guadalupe Posada Aguilar, a quien hoy recordamos. Fue un artista plástico cuya obra quedó para la posteridad por muchas razones. Una de ellas es su presencia en la vida cotidiana. Fue un grabador, ilustrador y caricaturista mexicano. Posada nace en Aguascalientes el 2 de febrero de 1852. Fue célebre por sus dibujos de escenas costumbristas, folclóricas, de crítica sociopolítica y por sus ilustraciones de calacas o calaveras, entre ellas la Catrina, además de llegar a ser un cronista excepcional que pintó la comedia humana y tragicomedia mexicana de un siglo que terminaba y otro que nacía. Posada captó todas esas historias de la vida cotidiana: el silencio, la marginalidad, la tragedia, el dolor, la risa, la sorna, la miseria, el llanto, el placer, la vida, la muerte, el blanco, lo negro, el pecado, el amor, lo mexicano. Más allá de ponerle cualquier adjetivo, Posada, como pocos artistas, ha trascendido en lo que somos, en la imagen de un artista mexicano que se convierte en universal. Su arte, tan cotidiano al ser descubierto por críticos y colegas, rebasó fronteras y hoy es considerado un maestro a la altura de artistas como Goya, Picasso o los grandes muralistas mexicanos. Poseía un talento natural para el grabado. Su padre le permitió ingresar a los 16 años en el taller profesional de Trinidad Pedroso, reputado maestro de quien aprendió los principios, métodos y secretos del arte litográfico. En estos primeros años de aprendizaje, el joven Posada manifestó una facilidad innata para la caricatura, de tal modo que su maestro logró introducirle en el mundo del periodismo y de la prensa gráfica como dibujante, y logró publicar sus primeras viñetas en el periódico El Jicote en 1871, cuando el artista acababa de cumplir los 19 años. De ahí se trasladó a León, Guanajuato, y ganó una plaza de maestro de litografía en la escuela preparatoria. Aquí compartió la actividad didáctica con lo que le gustaba en realidad, la litografía comercial, textos de anuncios y carteles, y la caricatura. Pero las graves inundaciones que asolaron a León en 1888 le obligaron a trasladarse a Ciudad de México, donde le hicieron rápidamente ofertas para trabajar en distintas empresas editoriales, entre ellas la de Irineo Paz. Allí elaboró cientos de grabados para numerosos periódicos: La Patria Ilustrada, Revista de México, El Aguizote, Nuevo Siglo, Gil Blas, El Hijo del Aguizote, etc. Las calaveras de Posada son en la mayoría de los casos asociados con el Día de Muertos, ya que interpretó la vida y las actitudes sociales del pueblo mexicano representados en sus grabados con calaveras vestidas de gala, calaveras en fiesta de barrios, en calles urbanas, en las casas de los ricos. Dibujó calaveras montadas a caballo, en bicicleta, con las que señalaba las lacras, la miseria y los errores políticos del país. Es el caso original de la Catrina o la calavera garbancera, retomada años después por Diego Rivera. El grabado representa una burla de los indígenas enriquecidos durante el Porfiriato que despreciaban sus orígenes y costumbres copiando modas europeas. Las calaveras fueron una fusión de visiones precolombinas, coloniales y populares, que más que plasmar un sentimiento solemne y dramático, eran una ilustración jocosa, divertida y llena de vitalidad. La diferencia de la representación de la muerte en los grabados de Posada es que parece gozar la cotidianidad sin asustar a nadie, lo cual trasciende el 1 y 2 de noviembre.
Sus calaveras forman parte de una expresión del arte popular. Son una creación en la que se pierde el nombre del autor y de la época, quedando plasmadas en la historia. Posada murió tan pobre como había nacido, en Ciudad de México en 1913. Sus restos, que nadie reclamó, fueron sepultados en una fosa común. Yo soy Connie Torres, los espero muy pronto con más información. Muchas gracias, Connie. Ahora ya conocen el origen de este famoso personaje mexicano. Vamos a la sección que Daniel Espinosa nos preparó este día, en donde nos da algunas claves para escribir una calaverita literaria. Reírse de la muerte es parte de la tradición mexicana y las calaveritas literarias son típicas del Día de Muertos. Todo surgió por allá del año de 1849 en el periódico El Socialista de Guadalajara. Las calaveritas literarias son versos y rimas que se burlan de la muerte. Estas composiciones en verso han formado parte del folclore mexicano desde la época virreinal. En ese entonces, los escritores las usaban para burlarse de los largos epitafios que utilizaban los nobles. Creaban una versión propia que por lo general era una crítica social o una burla a un miembro del Estado. Actualmente ya no solo hablan de personajes públicos, también se escriben sobre amigos, familiares o de quien queramos. Aún así, el objetivo sigue siendo el mismo: expresar sentimientos e ideas alrededor de una persona que serían difíciles de decir en otro contexto. A continuación, te doy una lista de algunos consejos que te pueden ayudar a escribir una calaverita y a perderle el miedo a esta poesía de panteón. 1. Selecciona a un personaje que puede ser tu tío, un compañero de trabajo o escuela o tu cantante favorito. Todo radica en que tienes que echar a volar tu imaginación. 2. Toma un poco de esa picardía que traes en las venas. Todo mexicano trae consigo esa astucia, sarcasmo, maldad, que al mezclarlas saldrá una calaverita súper creativa. 3. Procura que los versos tengan la misma cantidad de sílabas para que cuando la estés leyendo rimen. 4. Las estrofas deben de hacer versos de 7, 8 y 11 sílabas, para que se lean con ritmo y tengan toda una estructura padrísima. 5. Puedes adornar la calaverita con la vida de ese personaje, ya sea incluyendo a sus mejores amigos, su trabajo o su hobby favorito dentro de la calaverita. Sonará y será muchísimo más increíble. 6. Diviértete. Es un elemento esencial en la estructura de la calaverita. Si escribes y la pasas bien, imagínate cuál será el resultado. 7. El límite es el cielo y las palabras. Expláyate un buen y deja salir toda esa creatividad que guardaste a lo largo del año. Mucha suerte. Yo soy Daniela y que la Catrina te acompañe. Hasta la próxima. Comunidad INEA Radio 2019. Gracias, Daniela. Y hablando de calaveritas, hicimos una convocatoria con nuestros compañeros de los 26 institutos estatales de educación para adultos y las 6 oficinas de enlace del INEA para que nos enviaran algunas calaveritas que ellos mismos escribieron. Por eso hoy, en vez de leyenda, Leonardo nos leerá algunas de esas fabulosas creaciones. Te escuchamos, Leonardo. Comunidad INEA Radio 2019. Calavera a Comunidad INEA Radio. Se murió ese programita con todo y sus conductores, a pesar de los doctores que vinieron de visita. Se enfermaron de repente por su descuido al grabar, no cuidaron sus gargantas y al panteón fueron a dar. Ahora Alejandra y Francisco sus voces van a prestar para un programa de espantos, pero ¿quién los va a grabar? Seguro que ahora oiremos sus voces desde el panteón, porque no se están callados, adoran la locución. Aunque fueron los primeros, se llevaron a los otros, no dejaron a ninguno. Ya todos están bien muertos. Todos ellos se rehusaban a correr la misma suerte, pero aquellos los tomaron con su mano rete fuerte. El equipo completito dejó este mundo llorando, los agarraron grabando lo que saldría el sabadito. Por Claudio Gardea. Vamos a estudiar, los libros no hay que dejar. Solo educación dará desarrollo a esta nación. La directora académica del INEA siempre esto decía, en colegios, reuniones y jornadas, y en donde ella siempre podía. Los jóvenes y adultos no los podemos dejar, tenemos que ayudarlos a terminar de estudiar. Sus metas no las cumplió, la flaca se la llevó,
Enojada la maestra Celia, ni certificado le dio. Autora Conchita Castro, responsable de la unidad de difusión del IEA Campeche. Muy triste y acongojada, la calaca se encontraba, pues en su tumba una carta le llegaba. ¿Qué te preocupa, mi querida calaca?, otra muerte amiga le preguntaba. No sé leer ni escribir, a la escuela yo nunca fui. No te preocupes, calaquita, al INEA te puedes ir. Ahí te enseñan primaria y secundaria, sin pagar absolutamente nada. La muerte, muy contenta, con sus libros estudiaba, lo que el asesor a ella le enseñaba. Échale muchas ganas, mi querida calaquita, que ya pronto sabrás lo que esa carta te decía. Licenciada María Guadalupe Banda Nieto, Instituto Tamaulipeco de Educación para Adultos, Dirección de Certificación. Cierto día por la mañana, cuando salía a trabajar, descubrió que la calaca se la quería llevar. Muy astuta la directora, a la muerte quiso burlar. No sabía que la huesuda había preparado un plan. Se subió a la camioneta, que al INEA le haría llegar, pero dejó su maleta para después volver por ella. Pensó que así a la calaca burlaría en un 2x3. En burro la iba a traer. Al llegar a su trabajo, la dire se sorprendió. La muerte estaba esperando que pasara a su oficina. Y así la ingrata calaca a la dire se llevó, y de esa mujer tan guapa solo el recuerdo quedó. La directora en chiste ya en paz descansa, en la gloria del Señor. Si la muerte no me alcanza, le rezaré una oración. Ana Ruth Bustamante Borrallo, INEA, Nayarit. Iba la muerte y en el INEA caminaba. Llega a Recursos Humanos porque su quincena le faltaba. Denme mi dinero, dijo la muerte enfadada, porque si no a los de planeación se los llevará la tostada. Muy presurosa la flaca fue a una microrregión. Su certificado pedía, pero no lo llevaron los de acreditación. Muy enfadada afirmaba, terminé la primaria hace un día, pero el personal le decía, pero no entregaste fotografía. La calaca flaca quería estudiar y se fue presuroso al INEA a preguntar. Mi primaria y secundaria quiero terminar, pero no tengo dinero para poder pagar. Es gratis, le dijeron, solo tienes que entregar tu CURP, acta y comprobante para tus clases llevar. Contenta la muerte logró sus papeles juntar y después de terminar hasta un empleo pudo encontrar. Francisco Ochoa, de redes sociales, Chiapas. Estudiando estaba la muerte, apurada para salir del pendiente. En el trabajo le pidieron su certificado, con urgencia para el cargo postulado. Ya ves, calaverita, que es necesario estudiar, tú antes te la llevabas en puro bailar, pero desde ahora con el INEA ya te puedes certificar. Estudia en línea desde tu computadora y a la plaza comunitaria asiste sin demora. Cuando estés lista para acreditar tu módulo de México, nuestro hogar. Vanessa Ornelas, de Vinculación en Jalisco. Muchas gracias, Leonardo, y también muchas gracias a todos los que participaron en esta convocatoria para escribir calaveritas literarias. Por el tiempo, pues no pudimos leerlas todas, pero todas se publicarán en nuestra revista Comunidad INEA Digital, para que estén pendientes y las puedan leer y disfrutar de todas ellas. Ahora sí, llegamos al final de este programa. Los esperamos la próxima semana aquí en Comunidad INEA Radio. Nos despedimos desde la Ciudad de México, Francisco Ortiz Mendoza y Alejandra Cruz López en los micrófonos. Marisela Calderón estuvo en la coordinación de producción. Jonathan Vargas y Matías Velázquez en la realización. Daniel Espinosa y Leonardo da Silva en los reportajes especiales. Patricia Tirado, Claudio Gardea y Víctor Hugo Trevilla en la investigación. Con el respaldo siempre de la Dirección de Concertación y Alianzas Estratégicas del INEA y del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, INPI. Los esperamos la próxima semana aquí en Comunidad INEA Radio. Hasta pronto. Hasta siempre. Esta fue una coproducción entre el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, INEA, y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, INPI. Gobierno de México.